Muy buenos días, estimados hermanos y amigos. Damos gracias a Dios por darnos un día más y la oportunidad para poder seguir estudiando y aprendiendo de la bendita palabra de Dios. Hoy vamos a seguir estudiando el Evangelio según Marcos y vamos a ver, en tema particular, es el ministerio de Juan el Bautista. Antes de empezar nuestro estudio, vamos a orar y si quiere acompañarme, podemos orar juntos. Nuestro buen Dios, muchas gracias por la vida, gracias por la salud. Gracias, Señor, por permitirnos empezar semana estudiando tu palabra. Permite, Padre, que podamos leerla sin ninguna interrupción, sin ninguna distracción y que podamos aprender todo lo que tú has dejado escrito, todo lo que tú has dejado para nuestra edificación, para que nuestra fe crezca en la salvación ofrecida por tu Hijo Jesús al morir en la cruz, cumpliendo así tu buen propósito de salvarnos y darnos una vida eterna, Señor. Nos unimos, Señor, a la oración de cualquier amigo o hermano que esté pasando una aflicción y que esté buscando en ti la respuesta, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos que tú te glorifiques y te manifiestes en medio de esa aflicción para que nuestro amigo y nuestro hermano pueda tener paz y pueda conocer que tú eres el Dios que resuelve cualquier aflicción. Te pedimos por cualquier enfermo entre nosotros, en el nombre de Jesús. Te pedimos que ahí donde está pueda recibir sanidad y pueda darte gloria a tu buen nombre, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, el Hijo de Dios que nació, murió y resucitó para darnos vida eterna. Cristo Jesús, su nombre, Señor. Amén y amén. Muy bien, hermanos y amigos, pues si me acompañan, abran sus Biblias en el Evangelio según Marcos, en el capítulo 1, y vamos a leer del versículo 3 al versículo 8. Y en particular vamos a estar estudiando en qué consistió el ministerio de Juan el Bautista y por qué es tan importante para nosotros estudiar. Entonces dice el Evangelio según Marcos, capítulo 1, de versículo 3 al 8, dice así: en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Amén. Vamos a retomar la lectura que tuvimos el domingo pasado en Isaías 40 y vamos a leer del versículo 1 al 3, que es la profecía que Marcos recuerda al iniciar a escribir el Evangelio de Marcos. Isaías 40, versículo 1 al 3, dice así en el nombre de nuestro Señor Jesús: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Esa es la profecía con la que Marcos inicia su evangelio. Y yo quiero hacer énfasis en el versículo 2. Vimos el domingo pasado que el versículo anterior hablaba de que Dios estaba ejecutando un juicio para perdón de aquellos que recibieran a Jesús como su Salvador, pero a la vez un juicio de condenación a aquellos que rechazaran al Hijo de Dios
pues Dios vino a juzgar el pecado de todos nosotros. Y en esta segunda profecía que está en Isaías 42, dice así: hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. La profecía que Dios había dado, que iba a venir a alguien antes de Jesús, estaba anunciando el perdón de los pecados de Israel. La principal función por la cual nació entre nosotros el Hijo de Dios era para poder pagar el precio de ese pecado. Y vea lo que dice la profecía: que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. ¿Qué significa que ha recibido el doble por todos sus pecados? Significa que si tu pecado vale 10,000, Dios pagó 20,000 por esos pecados. Que si tu pecado vale 1,000,000, Dios pagó 2,000,000 por ese pecado. Eso lo que significa es que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Él pagó un precio más que suficiente por todos tus pecados. No tiene que existir la menor duda en tu corazón de que tus pecados han sido perdonados, porque Dios pagó el doble del precio, y eso es lo precioso de esa profecía. Y con esta profecía es que empieza Marcos su evangelio. Y luego dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y ese fue el ministerio que tenía Juan el Bautista. El ministerio de preparar el camino para que apareciera el Hijo de Dios con su ministerio e impactara al mundo entero. Dice el versículo 4: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Ok? Si nosotros estamos familiarizados con la escritura, sabemos que en el Antiguo Testamento no hay referencias a este bautismo. Pero el bautismo no era algo desconocido para los judíos. Pero los judíos practicaban el bautismo solamente a los gentiles que querían convertirse a la fe judía. Cuando un gentil decía o decidía creer en la fe judía, creer en el Dios de Israel, los judíos lo aceptaban como un prosélito, y este gentil tenía que hacer 3 actos para convertirse entonces en un seguidor de la fe judía o un seguidor del judaísmo. El primer acto que tenía que hacer el gentil era la circuncisión. Tenía que circuncidarse, porque la circuncisión era la señal física del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, tal y como Dios se lo mandó a Abraham. Luego de que se circuncidaba, el gentil tenía que ofrecer un sacrificio por él mismo, porque necesitaba la reconciliación con Dios, y solamente la sangre podía hacer la expiación de sus pecados y reconciliarlo con Dios, como lo establecía la ley de Moisés. Pero al gentil se le exigía un tercer acto, que era que se bautizara, que simbolizaba su purificación de toda la contaminación de su vida pasada. O sea que los judíos bautizaban solo a los gentiles. Pero leamos nuevamente el versículo 4. Dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Con Juan el Bautista el asunto era diferente, porque Juan era un judío y le estaba pidiendo a todos los judíos que se bautizaran. Estaba pidiendo a los judíos que se sometieran a lo que se suponía que solo los gentiles eran los únicos que lo necesitaban. Pero el respaldo de Dios sobre el ministerio de Juan fue tan grande que los judíos sintieron la necesidad de irse a bautizar como un símbolo del arrepentimiento de sus pecados. Y dice el versículo 5: y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por Juan en el río Jordán, confesando sus pecados. Y se da cuenta
Era increíble el respaldo de Dios. Juan sale al desierto y predica que hay que bautizarse como un símbolo del arrepentimiento de sus pecados, y el pueblo empieza a salir e ir a donde está Juan predicando y a someterse a un acto de bautismo que solamente lo hacían con los gentiles. Eso es un respaldo realmente grande de Dios para el ministerio de Juan el Bautista. Regresemos al versículo 4. Dice, predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Qué es el arrepentimiento? Ya lo hemos visto. El arrepentimiento es cambiar tu mente y pensamiento para volver a Dios. Es cambiar tu mente y pensamiento para volver a Dios. El arrepentimiento implica tres cosas. La primera cosa que tenemos que entender con el arrepentimiento es que entender la maldad del pecado, entender en qué consiste el pecado. El mejor versículo para explicarlo es el Salmo 51:4. Si tiene una Biblia a la mano, puede abrirla en el Salmo capítulo 51 y versículo 4. Decía el salmista, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. El primer acto es entender la maldad del pecado. La maldad del pecado es que cuando cometemos pecados realmente estamos pecando contra Dios. Estamos ofendiendo a Dios. Estamos haciendo lo malo delante de Dios. Estamos entendiendo que Dios tenía razón cuando dijo que eso era pecado. Eso implica el primer acto del arrepentimiento. El segundo acto de arrepentimiento es una profunda tristeza por los pecados cometidos. Segunda Corintios 7:10, si tiene su Biblia ahí, también me puede acompañar y vamos a encontrar lo que el apóstol Pablo escribe acá. El apóstol Pablo nos dice lo siguiente: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Repito, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea, el acto del arrepentimiento también implica una profunda tristeza que tiene que llevarnos a pedirle perdón a Dios. ¿Ok? Buscar ese perdón produce salvación. La tristeza del mundo lo que produce es muerte. Produce el dolor de la tristeza, que no es para salvación, no te produce a ti ningún beneficio. Pero la tristeza que es según Dios, te produce el arrepentimiento para que tú seas salvo. Y el tercer acto que implica el arrepentimiento es el propósito de abandonar el pecado y vivir una vida de santidad ante los ojos de Dios. Lucas 3:8. También podemos abrir tu Biblia y leer ahí Lucas capítulo 3 y versículo 8. En este versículo dice literalmente, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijo de Abraham aún de estas piedras. O sea, el tercer acto de arrepentimiento es ese propósito de abandonar el pecado y vivir una vida de santidad ante los ojos de Dios. El bautismo de Juan era entonces un símbolo externo del arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Era muy importante que todo Israel entendiera eso, y por eso Dios mandó a Juan a preparar el camino. Y el camino era mostrarle al pueblo que necesitaba arrepentirse de sus pecados, porque solo arrepintiéndose de sus pecados, entonces iban a entender la salvación que Jesucristo estaba pagando en la cruz del Calvario por ellos. Es incuestionable el alivio que le produce al hombre el arrepentimiento. El director de un hospital psiquiátrico dijo, si pudiera liberar a mis pacientes de sus sentimientos de culpabilidad, podría dar de alta inmediatamente a la mitad de ellos. Sí, mi amigo, sí, mi hermano, cuando uno peca,
la única salvación, la única puerta que uno puede abrir para recuperar la paz es arrepentirse de sus pecados y aceptar el perdón de Dios. El arrepentimiento y el perdón de pecados produce un alivio a tu conciencia. Esa conciencia preciosa que Dios puso en nosotros. Cada vez que pecamos, cada vez que hacemos algo, nuestra conciencia se carga. Y solo a través del arrepentimiento de haber cometido ese pecado y de aceptar el perdón que Dios ofrece en Cristo Jesús, solo eso puede aliviar esa carga tan pesada que produce el pecado en nosotros. Ahora bien, regresemos a Marcos. Marcos versículo 5, y dice, y salían a Juan toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan desarrolló su ministerio en un lugar poco conveniente, el desierto. A nadie le gusta el desierto. A Juan no lo mandaron a un edificio bonito, no lo mandaron a una catedral, no lo mandaron a un coliseo, no, lo mandaron a predicar al desierto. Y el mensaje de Juan no era atractivo. A Juan no le mandaron a predicar la prosperidad, no lo mandaron a predicar la sanidad. No, a Juan lo mandaron a predicar el arrepentimiento de pecados. A ninguno de nosotros nos gusta que nos señalen nuestro pecado. A ninguno nos gusta que nos digan que tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado. Pero Juan el Bautista, ese fue su ministerio. Mandarlo a un desierto y predicar el arrepentimiento de pecados. Y dice el versículo 5, y salían a Juan, toda la provincia de Judea. Salían indica una acción continua. Día tras día la gente salía de Jerusalén, la gente salía de todas las aldeas y pueblos de Judea y se iban al desierto a escuchar a Juan y a ser bautizados. Dijo una vez un teólogo, Juan vació las ciudades y llenó el desierto. Juan vació las ciudades y llenó el desierto. Tan grande era el respaldo de Dios sobre el ministerio de Juan que la gente salía de Jerusalén y salía de todos los pueblos de Judea para ir al desierto, escuchar el mensaje de Juan y luego se bautizaban como un símbolo de que ellos estaban dispuestos a arrepentirse de su mal comportamiento y de su mala manera de vivir. Para Israel, el desierto no era una cuestión que no encajara en sus creencias. Tal vez nosotros no lo entendemos, pero Israel sabía que Dios se había revelado a Moisés en el desierto y que Dios había llevado al pueblo por el desierto 40 años y que luego en ese desierto conocieron a Dios y así pudieron entrar a la tierra prometida. Por lo tanto, para ellos ir a escuchar a Juan al desierto era como un símbolo de que Dios nuevamente se estaba manifestando en el desierto y que ese era el camino para poder llegar a la tierra prometida. En el caso de nosotros es ahora para llegar al cielo, Dios mandó su mensajero al desierto para que nuevamente nos encontráramos con Dios y pudiéramos entrar luego a la tierra prometida que es el cielo. Y dice, y eran bautizados por Juan en el río Jordán, confesando sus pecados. Marcos es muy directo. Nos habla de que tenemos que confesar nuestros pecados. Vamos a 1 Juan, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 8, 9 y 10. ¿Ok? Vamos a entender un poquito mejor ¿qué es eso de la confesión de los pecados? Dice así, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado,
le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Se da cuenta? Dice que salían a bautizarse al río Jordán confesando sus pecados. Es importante que nosotros confesemos nuestros pecados. Confesar nuestros pecados es decirle a Dios, Señor, yo reconozco que yo he pecado. Es reconocer que Dios tenía razón cuando dijo que el pecado era pecado. Por eso dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Todos tenemos pecado y por eso todos a la hora de arrepentirnos tenemos que confesar nuestros pecados, nuestros robos, nuestras mentiras, nuestros adulterios, nuestras hechicerías, toda obra de maldad tenemos que confesarla, porque es reconocer que Dios tenía razón y que hemos pecado contra Él. Dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No basta solo con arrepentirse, tenemos que confesar delante de Dios todos nuestros pecados. Por último, el versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. No querer confesar nuestros pecados es hacer a Dios mentiroso. Es decirle, Dios, tú te equivocaste. Nosotros podemos vivir sin pecado. Y eso es ofender y afrentar a Dios y la palabra de Dios no está en nosotros. Nosotros tenemos que confesar y de esa manera hacemos a Dios veraz. Cuando confesamos nuestros pecados, hacemos a Dios veraz. Confesamos que Dios tenía razón, que Dios condenó el pecado y que aceptamos esa condenación, pero que también Dios nos salvó del pecado y que aceptamos esa salvación. Y dice el versículo 6, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Esta cita es muy importante para nosotros. Si nosotros vamos a Malaquías 4:5, si tienen su Biblia ahí la puede abrir, Malaquías capítulo 4 y versículo 5, dice así: He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y temible. Y dice la escritura en Segunda Reyes 1:8, perdón, antes de ir a Segunda Reyes, dice, Juan era este Elías, porque dice, Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Lo que está diciendo Marcos es que Juan el Bautista cumplió la profecía de que Elías venía antes de que naciera el Hijo de Dios. ¿Por qué? Si nosotros vamos a 2 Reyes 1:8, si abre su Biblia en 2 Reyes 1:8, vamos a encontrar cómo se vestía el profeta Elías. 2 Reyes 1:8 nos dice, perdón, leamos el versículo 7 y 8. Y entonces les dijo, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? Y ellos les respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías. O sea, cuando Marcos hace esta pequeña referencia a que Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre, lo que está diciendo es, Juan el Bautista cumplió la profecía de que venía Elías. Obviamente Juan no era la reencarnación de Elías, solo era un cumplimiento de esa profecía, que vino uno muy similar a Juan el Bautista, a Elías, perdón, y era Juan y se vestían igual y ambos habitaban en el desierto. Ahora, ¿por qué esto es importante para nosotros? Estamos estudiando el Evangelio de Marcos, queremos conocer al Evangelio de Jesucristo. Esto era muy importante porque Juan el Bautista era hijo de un sacerdote que se llamaba Zacarías. Y por lo tanto,
Juan tenía el derecho a vestir como un hijo del sacerdote, tenía que haber usado las vestiduras sacerdotales. Mas, sin embargo, Juan se viste diferente, no se viste como un sacerdote, aun cuando es un profeta de Dios. ¿Por qué? Dios quería mostrar que había una diferencia. Dios ya no estaba de acuerdo con el ritualismo. Nacían cosas nuevas, el viejo pacto había pasado y ahora venía un nuevo pacto que era mejor que el anterior. Y Juan el Bautista estaba preparando el camino y se desligó totalmente del antiguo pacto hasta el punto de que no usó las vestiduras que le correspondían. La escritura también dice que el Señor Jesús no usaba ropa ostentosa, porque el Evangelio de Jesucristo no es comida ni bebida, porque el Evangelio de Jesucristo no fue hecho para lucrar. El Evangelio de Jesucristo fue para la salvación de todos nosotros. Y Juan el Bautista, con su forma de vestir y su forma de vivir, dio un ejemplo de que era un pacto completamente diferente. Y el Hijo de Dios lo confirmó. Así de importante era el ministerio de Juan el Bautista. De esa manera preparó el camino del Señor. Nosotros esperamos la segunda venida de Cristo. Por eso es que se predica en las iglesias, se predica por internet, se predica en los parques, se predica en las calles, porque todos los que hemos creído en el Evangelio de Jesucristo, al igual que Juan, estamos preparando el camino de su segunda venida. Y al igual que la primera venida, Juan predicaba el arrepentimiento de pecados, nosotros también seguimos predicando que necesitamos todos arrepentirnos de nuestros pecados antes de la segunda venida de Cristo. Porque Jesucristo viene a salvar solamente a aquellos que se han arrepentido, han confesado sus pecados y se han apartado de ellos. Por eso es importante estudiar el Evangelio de Marcos y el ministerio de Juan el Bautista. Si Dios te ha hablado y te ha hecho sentir que necesitas arrepentirte, que necesitas confesar tus pecados, yo voy a orar contigo una oración para que tú también estés preparado para cuando venga por segunda vez el Señor Jesús y nos lleve a su reino. Oremos juntos. Amado Dios, muchas gracias te damos por la iluminación de tu palabra, Señor. Tu palabra es contundente, tu palabra es clara, tu palabra no nos engaña. Tu palabra nos enseña que tú quieres que nos arrepintamos y que confesemos y nos apartemos de todos nuestros pecados. Ese fue el mensaje de Juan preparando el camino de tu Hijo Jesús en su primera venida. Y cuando tu Hijo nos prometió que volvería una segunda vez, nos encomendó que predicáramos este evangelio de arrepentimiento y confesión de pecados para salvación del alma. Hoy, Padre, me uno a la oración de todos nosotros que somos pecadores y confesamos delante de ti cualquier pecado que hayamos hecho. Tu palabra dice que tu perdón es suficiente, que has pagado el doble del precio por nuestros pecados. Confesamos, Señor, que ante ti hemos pecado, que solo ante ti hemos pecado. Confesamos que somos pecadores, Señor. Y te pedimos perdón, Señor, por cualquier hechicería que hayamos hecho. Te pedimos perdón por cualquier adulterio, por cualquier fornicación. Te pedimos perdón por cualquier forma de idolatría, por cualquier defraudación que hayamos hecho económica a la viuda, al huérfano, por cualquier defraudación que le hayamos hecho al Estado también, Señor. Confesamos nuestros pecados delante de ti y te pedimos perdón. Queremos, Señor, ser llamados hijos tuyos. Queremos, Señor, ser parte de ese arrebatamiento precioso cuando tú nos lleves al cielo, Padre. Confesamos toda forma de pecado delante de ti. Confesamos que te hemos fallado, pero también confesamos, Señor, que creemos en el mensaje de tu Hijo Jesucristo, que pagó el doble del precio de nuestro pecado para quitarnos toda culpa
y hacernos aceptos delante de ti. Gracias por tu perdón, Señor. Gracias por el alivio que recibimos al arrepentirnos y recibir tu perdón. Oramos en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Si tú has orado conmigo, tú eres ahora un hijo de Dios. Tus pecados han sido perdonados por el sacrificio de Jesucristo. Y tú eres un hijo de Dios. Y recibes de Dios el poder para para vivir una vida que vence el pecado. Así lo dice la palabra de Dios. Y reconciliado con Dios, ahora eres hijo de Dios y tienes acceso a Dios para confesar tus pecados, obtener victoria sobre el pecado y no seguir viviendo vidas que estén esclavizadas al pecado. Te invito a que nos sintonices todos los domingos a las 10 de la mañana en Iglesia Nehemías. Y si has orado con fe, puedes orar todos los días en tu casa, puedes leer la palabra de Dios. Dios se va a revelar más a tu vida y vas a conocer el perfecto plan de Dios para ti y en ti va a haber paz, salvación y vida eterna. Que Dios te bendiga. Amén.